Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes que estén sintonizando un programa más de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. El día de hoy tenemos a José Galileo desde la ciudad de Guadalajara para hablarnos de un grande, digámoslo, ¿no? A Monseñor Francisco Orozco y Jiménez. Eh, Veremos todas las situaciones que pasó en un periodo álgido de la historia de México, que fue la Guerra Cristera. Adelante, José. Hola a todos, muy buenas noches. Aquí en Guadalajara en este momento es la noche. Ustedes nos van a escuchar en alguna hora del día. Es la primera vez que interactúo directamente exponiendo un tema que me parece de lo más importante y que está muy oculto como todo lo que se toca aquí en la Confederación Iberoamericana, nuestro Señor Jesucristo. El al final llamado arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, el Grande. Ese nombre o ese título se toma de un libro de 2 tomos, que es poco difícil o muy difícil obtener, al igual que otros libros que hablan sobre él. Hay uno que incluso fue a buscar la catedral, como introito lo digo, a la catedral de aquí de Guadalajara, donde él gobernaba, dentro de la jerga eclesiástica. No conocían los que venden los libros y el libro lleva por nombre Francisco Orozco y Jiménez y la masonería. Pues arrancamos. Francisco el Grande, que llevaba por nombre completo José Francisco de Paula Ponciano de Jesús Orozco y Jiménez. Siguiente. Porque definitivamente no se puede expeler al obispo de un país. Además de acusarlo de levantístico, rebelde y sedicioso, no corresponde. Él no era un cristero. Don Francisco Orozco y Jiménez está dentro de los mejores obispos de la historia de México. Porque una mente brillante puede derrotar a la milicia de un país. Él no era un cristero. Francisco Orozco y Jiménez nació el 19 de noviembre de 1864 en Zamora de Hidalgo, Michoacán. Fue hijo de don José María Orozco y Cepeda y de la señora Mariana Jiménez Quirós. Una familia acaudalada donde tuvo un hermano cuyo nombre fue Luis. Sus inicios escolares fueron en la ciudad de Jacona, en Michoacán, a partir de 1876. Posteriormente, en el colegio donde estudió por sus grandes aptitudes, don Antonio Plancarte lo elige junto con 15 alumnos para irse a Roma a estudiar a la Escuela Pontificia Latinoamericana. Esta palabra latinoamericana, que a veces tiene una dicotomía, cabe la mención que es empleada en un origen por la Iglesia Católica, o sea, es aceptada como hispanidad, que posteriormente le dieron un tinte un poco más socarrón, un poco más peyorativo, pero la Iglesia Católica en un origen es la que pugna por ella. Al llegar a Roma, se le ven unas aptitudes distintas a sus compañeros. Entonces, el joven Francisco toma el doctorado de filosofía en la escolástica. Él también quería terminar su doctorado, sin embargo, la desgracia de la muerte de su padre lo impide. Posteriormente retomaría eso en el colegio o la Escuela Pontificia de México. A los 24 años es ordenado sacerdote en su natal Zamora, Michoacán, donde celebra su cantamisa. Posteriormente lo envían a su ciudad natal y donde funge como capellán de la iglesia de San Francisco y la hacienda de la Noria. Al estar ahí unos años y proseguir sus estudios en doctorado en teología, es enviado a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el seminario conciliar, llega como docente, como profesor, como catedrático. Posteriormente, se convierte en vicerrector
del mismo seminario de la Ciudad de México. En el año de 1902 es ordenado obispo de la ciudad de Chiapas. Aquí que hay algo muy importante para recalcar. El Colegio Pío Latinoamericano se funda unos años antes con la intención de formar sacerdotes que pertenecieran a Hispanoamérica. Estos sacerdotes son llevados por profesores de la escuela jesuítica o de la congregación de San Ignacio de Loyola. Lo importante de esto es que hacen una selección cuantitativa, es decir, eligen a los mejores, a los jesuitas de los buenos. Se ordenan 13 sacerdotes que posteriormente son obispos, todos y cada uno de ellos, en los que se distinguen 4 de esos 3 sacerdotes, que es José Mora y del Río, que fue arzobispo de México y fue de uno de los fundadores del Partido Católico. Francisco Orozco y Jiménez, obispo de Chiapas, posteriormente arzobispo de la ciudad de Guadalajara. José Otoni Núñez, de Zamora, Michoacán, quien hace las primeras reuniones sociales, que vamos a hablar más adelante de qué se trató. Emeterio Velarde Telles, obispo de León, quien promueve la construcción del Cristo Rey en Guanajuato o en León. Leopoldo Ruiz, quien fue uno de los que estuvo involucrado en los arreglos a mediados de 1929. Esta selección de obispos tiene mucha influencia durante toda la vida del obispo respecto a la formación de los jesuitas, a los jesuitas buenos y en su momento pues los de la otra parte. Algo que tiene una relevancia superlativa dentro de la vida del obispado del señor Orozco Jiménez es su santidad León XIII, quien él nació en 1810 en Carpiteno, en Italia, electo papa el 20 de febrero de 1878. En el cónclave donde fue elegido papa, en el año de 1891, hubo 74 votantes, de los cuales 60 eligen al Papa León XIII para que gobierne la Iglesia de Roma y la Iglesia mundial. Él es quien emite lo que se le conoció como la Rerum Novarum, la encíclica primera en la historia de la Iglesia que habla y define la cuestión social. Donde aquí vamos a abrir una cloaca porque es importante distinguir cómo la relación social de la Iglesia de la antigüedad o en ese momento con la de ahora y separado del marxismo. Por eso emite la carta. Lleva 3 elementos la carta, o 3 tiempos, por así decirlo de alguna manera. El primer esquema redactado en el año de 1890 por el padre Liberatore, sacerdote jesuita, mismo que lo incorpora posteriormente a un segundo cónclave. El cardenal Siguiala redacta en ese mismo año un segundo bosquejo revisado por el padre Liberatore y el cardenal Masella. El tercer paso y último se traduce al latín por los secretarios Volpini y Boccali, quienes dan el último toque y lo entregan al Papa León XIII, y el 15 de mayo de 1891 entra en vigor la Rerum Novarum. La Rerum Novarum entra a México no por la impresión de los libros, sino por todos estos obispos que en su momento pertenecieron a la Escuela Pío Latinoamericana. Vemos ahí cómo se involucra la Congregación de Jesús de San Ignacio de Loyola, los jesuitas, mismos que tienen gran influencia dentro de estos 13, 14 obispos que estuvieron estudiando y posteriormente gobiernan todo el país de México. En el año de 1912, el obispo, Orozco y Jiménez, por la misma entidad llamada León XIII, lo ordena sacerdote obispo de la ciudad de Chiapas. Chiapas era una ciudad que venía conflictuada como toda la historia, como bien sabemos, no tuvo la apertura de la evangelización de 1519-1521,
que llegó a México por los españoles. Fue uno de los lugares y sitios en donde no se llegó, al igual que el norte del país, y Chiapas pues estaba infestada de cualquier cantidad de corrientes, pues, de las tribus indígenas que ahí gobernaban. Cuando llegó al obispado de Chiapas, comenzó a trabajar a la brevedad, impulsó un montón de elementos dentro de la ciudadanía que costaron muchos conflictos con el gobierno. En ese momento estaba en la gobernatura de la ciudad de Chiapas Emilio Rabasa. Algunos de los aportes que hizo dentro de esta comunidad chiapaneca fue aprender dos lenguas propias del lugar, el tzotzil y el cachiquel, además de crear escuelas con todos los servicios. Trajo gente de Roma y de Europa, 12 personas exactamente, que le ayudaran a llevar a la Grey en la educación tanto social como en la educación religiosa. Como él venía de una familia pudiente, adinerada, de su bolsillo costó un montón de obras. Las escuelas estaban muy bien equipadas, además de tener una selección de buenos profesores. Becó a jóvenes para estudiar en Europa, para que posteriormente regresaran a Chiapas y ellos mismos formaran a las comunidades. Reconstruyó iglesias, casas de oración y seminarios que estaban en unas condiciones deplorables cuando él llegó. Además de que construyó hospitales y orfanatos, formó las damas católicas, que posteriormente tienen mucha injerencia también en Guadalajara cuando llegue, las forma acá. Desarrolla una intensa actividad catequística y forma lo que se les llaman los rezanderos, personas que se encargaban de guiar las oraciones y los rezos para las personas que recién comenzaban a involucrarse en los rezos. Además de que logró una comunidad que se trasladara en una forma de carga que tiene un nombre muy específico, los guayines. No sé si ustedes los conozcan, son esas como carrozas que llevan carga, jalados por mulas o caballos. Cuando esto comenzó a dar frutos, el gobierno del antes mencionado, Emilio Rabasa, pues vino a quejarse a México. No encontraba como una manera de sacar al obispo del país, porque cuando un obispo hace más ruido y genera frutos más que un gobernador, es complicado. Uno de los elementos o personajes que se desarrollaban ahí en Chiapas, llamado el Pajarito, que era un rezandero, se le ocurre levantarse en armas. Entonces, ¿quién fue el culpable? El obispo Orozco Jiménez, porque era muy intransigente, decían la prensa y el gobierno de Chiapas. Lo culpan de ese levantamiento armado de Pajarito a la Ciudad de México, en donde piden pues que se vaya de la ciudad y que se vaya castigado encima. Ya ven que al gobierno se le ocurre de repente dar como órdenes en donde no le corresponde. Pues su pliego del gobierno llega a buen puerto para ellos y sí, se va a su ciudad natal. Pero lo que no contaban los chapanecos, que por cierto dejó enlutada la ciudad el obispo, porque se fueron o se quedaron enamorados del trabajo del señor obispo. Cuando estaba en su ciudad natal, llega un requerimiento desde Roma. Ya no estaba en la gobernatura, ya no estaba de prelado porque había fallecido León XIII. Entonces su santidad, Pío X, lo consagra como arzobispo de la ciudad de Guadalajara. Lo que el arzobispado de México dijo que era un premio. Comenzaban a dar frutos la Rerum Novarum y la educación de la Pío Católica de Roma o la Pío Latinoamericana, ya que el arzobispo de la Ciudad de México fue el que pugnó y representó para que el señor obispo viniera a ser arzobispo de Guadalajara. El señor José y Mora del Río lo convoca y en la ciudad de Guadalajara es nombrado obispo a finales del 2012 y no toma posesión sino hasta 2013.
Ese año, medianamente, la ciudad de Guadalajara, pues venían tranquilamente, propiamente esta ciudad, porque curiosamente el 9 de febrero que toma posesión de el arzobispado de Guadalajara, inicia lo que se le conoció como la Decena Trágica. Esta Decena Trágica fue lo que terminó y concluyó con la muerte de Francisco I. Madero. Este miembro que es dentro de la historia del país en la iglesia es que es uno de los que está como señalado de los formadores del Partido Católico que se formó en 1911. Él aconsejó que formaran un partido católico para tener una mediana democracia y a su vez destituir y quitarle fuerza a lo que era el liberalismo de México. Desgraciadamente, para el gobierno, cuando cae Francisco y Madero, a quien culpan es a su persona más inmediata, que era Huerta. A partir de ahí comienzan a haber persecuciones masivas sobre la Iglesia Católica que ya venía quejando desde 1857 con la reforma de Juárez. Entonces, cuando pasa lo de Huerta, comienzan a haber pues asesinatos para quedarse con el poder. Caen algunos caudillos menores, Villa, Zapata, y posteriormente a eso, en 1914, llega un pliego, o envía un pliego petitorio, mejor dicho, todo lo que era el arzobispado de México, toda la arquidiócesis de México, envía a su santidad Pío X que les permita consagrar el país al Sagrado Corazón y coronar a Cristo Rey. Eso lo hacen a finales de diciembre de 1913. En 1914, las fechas se empiezan a extender porque en la gobernatura de Jalisco o de Guadalajara estaba López Portillo, el abuelo del que posteriormente fue presidente de México. Él había dado el permiso para que esa celebración se llevara a cabo. Sin embargo, cuando se entera que estaba inmiscuido el que habían llamado sedicioso levantístico, Francisco Orozco y Jiménez niega ese permiso que se había dado para que se llevara a cabo una manifestación donde se coronara a Cristo como Rey de México en la ciudad de Guadalajara y que concurrió en toda la República. Este suceso se iba a dar de lo que es la Catedral de Guadalajara al Santuario de Guadalupe. Aquí en Guadalajara, pues me parece que alguno de los compañeros, creo que Adolf solamente ha estado en esa situación o acá, son unas 7 u 8 cuadras. Cuando le niegan el permiso, las damas católicas, que era una agrupación que formó aquí en Guadalajara de la alta burguesía católica mexicana, mujeres, fueron a encarar de buena manera y amistosa al gobernador en turno, López Portillo, buscando pretextos o evasivas para no otorgar el permiso. Iban 4 mujeres, 2 señoras y 2 mujeres jóvenes. Una de las jóvenes tenía una medalla. Entonces él argumentó que se estaba violando la Constitución de 1857, puesto que cualquier manifestación religiosa fuera de las iglesias no estaba permitido. Y la única permisión que podía dar es con base a que Francisco Orozco y Jiménez no esté dentro de esa marcha. Lo que no sucedió. Francisco Orozco y Jiménez, junto con sus obispos auxiliares, encabezaron la marcha y ahí comenzó el calvario del obispo o arzobispo Orozco y Jiménez. En esa manifestación de 1914 aparecieron importantes personajes de la posteridad de México. Ese día, entre muchas golpizas que le pusieron, se relata entre 15, 18 golpizas dentro de su estadía en la tierra, Miguel Gómez Loza,
¿Quién fue Miguel Gómez Loza? Fue uno de los más allegados a Anacleto González Flores, que fundan la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Cuando esto sucede, pues el gobierno se encorajinó bastante, se molestó por la desobediencia, porque según ellos estaban violando la Constitución. Encima el obispo ya tenía los antecedentes de Chiapas. Cuando eso sucede, al poco tiempo llegan los carrancistas, aunque todavía no estaban en el poder, y comienzan a hacer uso del verbo que ellos mismos se les inventó o ellos inventaron: a carranclear, a robar, a saquear iglesias. Y en ese mismo año de 1914 saquean la Catedral de Guadalajara, desentierran obispos, hacen mal uso con los cráneos, pisotean la Sagrada Eucaristía, roban imágenes, las rompen y obviamente roban cáliz, copón y todo lo que tenía valor. Y ahí comienza el peregrinar de lo que fue los destierros de Francisco Orozco y Jiménez, que fueron 5, por no cumplir, según ellos, con la Constitución que había sido impuesta en 1857. A 3 años de reformarla y renovarla, la primera expulsión de nuestro obispo o del obispo de Guadalajara se da en ese año de 1914. ¿Cuál fue el argumento? Bueno, sedición, que se estaba contradiciendo lo que decía el gobierno, y el primer exilio fue por consagrar a Cristo Rey, y se va a Estados Unidos, tiene un periplo también por Cuba, por Francia, por Roma. Cabe la mención que en los primeros exilios que va a Roma, tiene la oportunidad, porque había tenido una amistad muy buena con el que fuera obispo Benedicto XV, cuando fue alumno de la Pío Latinoamericana, eran amigos. Entonces él lo acogía y le aconsejaba que no regresara a México. Posteriormente del exilio, bueno, paga una multa de 5,000 pesos, y sin importar esa situación, pues de todos modos se va al exilio o lo echan del país. Posteriormente, en 1917, llegó lo que fue la Constitución mexicana. Es decir, Carranza no reforma nada, básicamente ni para la iglesia ni para la sociedad. No reforma nada, simplemente tiene el atrevimiento de exponer aquellos 5 artículos, 3, 5, 24, 27 y 130, en donde encañonan directamente a la Iglesia Católica, privándolos de culto público, privándolos de cualquier manifestación religiosa, buscando cerrar seminarios, casas de oración, cualquier educación privada que anunciara o manifestara algún resquicio de religión, e incluso si tuvieran la piedad de Miguel Ángel, cualquier manifestación era condenable. Ya había tenido esos arrebatos contra el clero aquí en Guadalajara, donde saqueó la catedral, y como se emite la Carta Magna del 17, el señor obispo Orozco y Jiménez, en la ciudad de Guadalajara, mientras los obispos del país estaban exiliados en Texas, ella estaba aquí, que había regresado del primer exilio, porque fueron 6 exilios fuera del país y hubo 2 exilios dentro de Guadalajara. No lo querían ni en Guadalajara, que se fuera de Guadalajara como fuera el lugar, a como diera el lugar, mejor dicho. Y esos 2 periplos fueron 1917 a 1918 y el de 1926 a 1929 en la Guerra Cristera, que se queda en Guadalajara o en las rancherías del estado de Jalisco. El domingo de junio, el obispo se le ocurre tener la flamante idea de recapitular la carta que emiten
todos los obispos desde el exilio, y se le conoció como la cuarta carta pastoral del señor obispo, puesto que había tenido ya algunas otras. Él la primera que emitió fue llegando a Guadalajara, en donde se ponía en servicio de la Grey, y que siempre cayó bien dentro del catolicismo, de los fieles, porque siempre fue un obispo muy, muy entregado a la sociedad. La carta pastoral se emitió el domingo 24 de junio de 1917. ¿Qué trajo como problemática esto? Primero, lo acusan de alto traidor a la patria. Como la carta la emite aquí en Guadalajara, estaría interesante que la leyeran las personas que nos están escuchando. No tiene ninguna insinuación política, simplemente hace alusión a la defensa de la Grey y del mismo clero, ahora sí que por tomar partido dentro de la apologética católica. ¿Qué pasa con esto? 8 templos de Guadalajara son cerrados durante 2 años y 6 obispos son arrestados acusados de sedición junto al obispo. Esto lo emite Manuel M., que no le gustaba el nombre, por eso se lo abreviaba, pero como somos un poco atrevidos, vamos a decir Manuel Macario Diegues. Cierra los templos el 16 de julio. Los templos fueron San José, la Capilla de Jesús. La Capilla de Jesús fue donde posteriormente habitaba mucho, porque era el barrio donde vivían Anacleto González Flores, los hermanos Huerta Gutiérrez, que uno de ellos, de los hermanos que son beatos, que son mártires, era su hermano cura de ahí, señor cura de esa parroquia. También cerraron Mexicalcingo, cerraron Mezquitán, el Santuario de Guadalupe, San Francisco, la Parroquia del Carmen y obviamente la Catedral. Solamente 16 templos quedaron en función en Guadalajara. A los 10 días es detenido el obispo y es enviado a Tampico el 20 de julio de 1918 y lo embarcan hacia Estados Unidos por órdenes de Carranza. Así fue su segundo exilio por la cuarta carta, que hizo bastante ruido y que los anticlericales y liberales creyeron o tomaron como partida que era una afrenta en contra del liberalismo y de la política de México. Después se viene otro tercer exilio. ¿Por qué se da? Curiosamente, es un autoexilio. ¿Por qué? Porque el obispo fue atentado en distintas ocasiones. Lo buscaban para matarlo. No sé cuál era el miedo que le tenían. Simplemente era un clérigo acusado de sedición, pero cuando se tiene enfrente a una persona que es políglota, que además de utilizar latín, griego, que eran los lenguajes o los enunciados propios de la Iglesia Católica en ese tiempo, y eran lenguas antiguas y además hablar lenguas modernas como italiano, portugués, inglés y francés, pues eso les causaba cierto estupor, porque pues no había un atentado o como de qué acusarlo, entonces buscaban justificaciones, porque según ellos enardecía a las masas. Cuando una persona medianamente inteligente, y en el caso del obispo que era una inteligencia superlativa, achaca o enseña, mejor dicho, a las personas a defenderse, pues eso es complicado para el gobierno en turno. Entonces, cuando se autoexilia fue porque en distintas ocasiones le arrojaban automóviles encima para atropellarlo. En 1921 también le pone una bomba fuera de su casa, en la calle de Pedro Loza, y por gracia de Dios evitó ser asesinado, pues. Entonces constantemente fue buscado para eso, para matarlo, tal cual. Entonces él mejor se autoexilia para tranquilizar esa situación y posteriormente volver a la ciudad de Guadalajara en 1925. ¿Por qué vuelve? Bueno, se formaron muchos sindicatos católicos, se formaron grupos de defensa de la fe porque ya estaba en el gobierno. En 1924 toma posición Plutarco Elías Calles.
quien cuando fue gobernador de Sonora y estando Álvaro Obregón en turno, emitió una misiva en donde dice textualmente que él y el obispo de México tienen que ser asesinados. Eso le suplica el gobernador de Sonora al presidente que también era de Sonora, Obregón, que después se traicionan entre ellos el Manco de Sonora y Plutarco Elías Calles. Entonces, eso, y además que en 1925, en la Ciudad de México, otorga una permisión de formar la iglesia de Joaquín Pérez. Esa iglesia de Joaquín Pérez de la Soledad en México era el nuevo patriarca, quería ser una especie de Vaticano, el señor Plutarco Elías Calles, aquí en México, para que hiciera perder fuerza el catolicismo que comenzaba a resistirse. La creación de la CJM, la Liga de la Defensa de la Religión, el Partido Católico que ya estaba extinto y la Unión Popular. La Liga la forma Palomar y Vizcaya, uno de los hombres más brillantes que ha dado este país, que antes de convertirse al catolicismo fue juarista de ideas. Él arrepentido lo dice. Él es a quien se le otorga el título de líder de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que es la misma, y pues sí, tal cual se levanta en armas. Entonces comenzaban a gestarse esos movimientos. El padre Bergoen en México, 1912, había formado la ACJM. Él era también jesuita francés, y aquí en Guadalajara, a la brevedad, Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza y otros amigos que posteriormente son mártires, hicieron la ACJM, todo en defensa de la fe, ninguno con buscar la resistencia activa. En 1925, cuando se forma la liga, Miguel Palomar y Vizcarra pide que vaya uno de los líderes de todas estas agrupaciones citadas, la CJM, la Unión Popular que formó Anacleto, los Caballeros de Colón, los Adoradores Nocturnos, y en representación de las damas católicas va un hombre. Se forma la liga no para levantarse en armas, para defender la fe. Sin embargo, cuando entra la ley Calles en 1926, y ya estando aquí el obispo, arranca pues lo que se le llamó la ley Calles. El 31 de agosto fue el último día de culto público. Es lo que se le conoce en el bajo mundo. Digo bajo mundo porque el término cristero era un término burlón, psicópata, perverso, que inventaron los callistas para burlarse de las personas que defendieron la fe en la resistencia activa e incluso con los no activos, porque su grito de guerra era Viva Cristo Rey, retomando lo que en su momento hizo el presidente de Ecuador, que fue asesinado 50 años antes. Entonces, cuando esto sucede, el 31 es último día de culto. La iglesia, los obispos, casi todos, menos Francisco Orozco y Jiménez, no querían cerrar las iglesias, pero por mayoría, pues tuvieron que cerrar porque el gobierno se tornó insoportable, porque Plutarco Elías Calles les dijo que o las urnas o las armas. Cuando esto sucede, el 1 de agosto ya de 1926, pues comienzan a persuadir, a profanar las iglesias. Viene el primer asesinato, que ya venían otros más, pues, el padre Batis en Zacatecas, con 3 ACJMeros de la ACJM. Comenzaron a haber levantamientos esporádicos, en donde no vamos a estar mucho, y Orozco y Jiménez, junto con Anacleto, en una especie de cónclave que tienen con 100 dirigentes de los distintos grupos, son los únicos 2 que no están de acuerdo con el levantamiento armado. Este dato es bien importante, porque al obispo Francisco Orozco y Jiménez se le acusa que era el líder
cristero de todo el país, o sea, el uno. E incluso cuando el 1 de abril de 1927, Anacleto González Flores, en la casa de la familia Vargas González, Mezquitán 405, ahí muy cerca del templo del refugio, en la avenida, ahora se me va, Federalismo, ahí los recogen en la madrugada para matarlos, llevarlos al cuartel Colorado y morir el 1 de abril. Lo que buscaban, a grosso modo, entre que era un líder, Anacleto, querían que les dijeran dónde estaba el obispo Francisco Orozco y Jiménez. ¿Qué hacía Francisco Orozco y Jiménez? ¿En dónde estaba? Se congregó en las rancherías y barrancas de todo el estado de Jalisco, en los altos, sobre todo los altos de Jalisco. ¿Qué hacía él en ese momento? Algo muy básico. No iba a armar a los cristeros, iba a darles los sacramentos como líder de una grey. Como su obispo que era, él iba a darle los sacramentos, donde pasó días sin comer, donde pasó días sin beber agua, donde pasó días disfrazado de campesino, incluso tuvo que cambiar el nombre, se dejó las barbas, porque estaba escondido, refugiado y ayudando a su grey. Posteriormente, que termina este tema de la guerra cristera, que nada más va a ser de refilón, porque ya habrá quien de ustedes de ese tema que es muy importante, viene el cuarto exilio del obispo. ¿Por qué viene el cuarto exilio? Porque el día 21 de junio de 1929 se firman los acuerdos, el modus vivendi, o mejor dicho, el modus moriendi, en donde dos obispos, uno de ellos compañero de la Pío Latinoamericana de Francisco Orozco Jiménez, firman los acuerdos con Portes Gil, presidente en turno, puesto que la reelección de Obregón se vio frustrada cuando ganó porque en la Ciudad de México, en el restaurante La Bombilla, un católico lo asesina con 20 tiros de 7 armas diferentes. Qué extraño, ¿verdad? Entonces se queda en su lugar la marioneta de tal cual, de Plutarco, que era Portes Gil, y firman los acuerdos con dos obispos. Uno de los acuerdos era que Francisco Orozco y Jiménez no viviera ni se quedara en México, junto con otros dos obispos. Al final vamos a decir los nombres de los tres obispos y de los dos obispos. Es decir, la educación jesuística o jesuita se rompió con el grupo que era intransigente, como don Francisco Orozco Jiménez, que él sí quería los acuerdos, pero no de la forma que se dio. ¿Por qué? Porque los acuerdos fueron ventajeros y ventajistas, los políticos, que después fue el PRI. Porque además de no revocar los 5 artículos antes señalados, querían que la iglesia se reabriera, pero no regresara algunas propiedades que en realidad no se regresaron, y que los cristeros bajaron las armas, lo que fue un error. Francisco Orozco Jiménez se opuso a esos arreglos o a esa forma de arreglar las cosas. Lo único que hizo el gobierno fue devolverles que pudieran tener culto público. Lo demás no se reformó nada. Posteriormente, a los días, Portes Gil da una conferencia y está suscrita en su grupo de la masonería a la cual pertenecía, donde dice que él, abiertamente, él le quitó y le ganó a la Iglesia Católica la batalla. Lo que no dijo es que los arreglos fueron por la crisis del 29 de Estados Unidos, que ya lo tocamos hace un par de semanas con una de las camaradas de aquel grupo, cuando hablamos de Mussolini, y que los cristeros estaban ganando la guerra. Recién habían matado a Gorostieta, pero
Jesús Degollado se quedó como general de generales dentro de la guerra. Ese fue el cuarto exilio en 1929. Estuvo suplicando que le dieran la entrada por diferentes medios, incluso a los obispos que hicieron los arreglos, y los cuales mismos dieron largas. Uno de ellos, Pascual Díaz, cuando se dan los arreglos, él era obispo de Tabasco y él no tenía voto ni voz porque era un obispo medianito, tal cual. Cuando salen de los arreglos, que fueron muy sospechosos, porque se los llevan a Estados Unidos, y allá hacen los arreglos, cuando los traen en el tren, el canciller Morrow los trae en un vagón aparte, y cuando van llegando a México les pasa su vagón para que no tengan contacto con ningún otro obispo, sobre todo el de México, Mora, que él quería que no se firmaran los arreglos como se arreglaron. Entonces el obispo Pascual, al hacer los arreglos firmados en un papel cualquiera, a los pocos días le otorgan el premio de arzobispo de la Ciudad de México, porque el arzobispo en turno había muerto en 1928 en el exilio. Mora murió en el exilio en 1928 en Texas. El otro obispo que entró a los arreglos era compañero del obispo en la Pío Latinoamericana. ¿Cómo fueron los arreglos? Portes Gil, el 21 de julio de 1929, con el grupo transigente, con el grupo que transaba. Aquí los obispos básicamente se equivocaron, al igual que se equivocó Santiago Pío XI, o le informaron mal. Incluso el padre Olivera Rabasi lo menciona en su libro. El obispo Pío XI, que emitió también 4 encíclicas, se equivocó con los arreglos. Entonces, los dos obispos que hacen los arreglos era Pascual Díaz y Barreto, que era obispo de Tabasco, y posteriormente se le premia como arzobispo de México, y el obispo o arzobispo de la ciudad de Morelia, que también fue nuncio apostólico, el que fue compañero de Francisco Orozco y Jiménez, Leopoldo Ruiz y Flores, que el premio que le dieron a él, siendo nuncio apostólico, fue la primera vez que se dio un nuncio apostólico mexicano, porque el antiguo Philip había sido expulsado porque también estuvo dentro de la creación del Cristo Rey en León, Guanajuato. El premio que le dieron es que lo exilian en el 1932. El gobierno lo echa del país. Ese fue el premio que recibió por haber hecho los arreglos. Unas declaraciones de Pascual Díaz y Barreto, posteriormente, cuando se le cuestiona por qué opinaba de lo que se le llamó la segunda, es que se quiso hacer un levantamiento armado en el cual culparon a Francisco Orozco y Jiménez, y fue su 5º exilio. Él dijo, pues que estaba bien el levantamiento armado, porque si no los mataron en la primera, que ojalá los mataran en esta. O sea, parecía que lo que había hecho la Grey era poco importante para él. Los obispos intransigentes que fueron exiliados para que se llevaran en acuerdo a los arreglos del cuarto exilio del obispo Francisco Orozco Jiménez, fueron Francisco Orozco Jiménez de Guadalajara, el de Durango, María González y Valencia, y el de Huejutla, José de Jesús Martínez y Zárate, que tenía la línea intransigente y que pues eran más apegados a la santidad de lo que es un líder de una diócesis, que es un verdadero obispo. El 5º exilio viene a don Francisco Orozco Jiménez en 1932, porque se le acusa que había unos levantamientos en la ciudad de Guadalajara, mejor dicho, en los poblados de los Altos de Jalisco, y que él estaba detrás de eso, que supuestamente le achacaron una arma larga y que encontraron jóvenes en su casa que eran de los que estaban organizando el levantamiento. Trató de revocar esa idea, donde incluso en la New York Times le hizo una entrevista, no sé cómo la dio, si a distancia, y él dice que jamás estuvo inmiscuido en esa situación y que no tiene el derecho de revocación.
En 1934 viene otro exilio, un sexto exilio externo del país, también se va a Estados Unidos, ya en la decrepitud, ya en la vejez, obviamente ya tenía 69 años de edad, cansado de tanta persecución, mal comido, mal dormido, no reposando, abandonado por su grey en algunos casos, por sus mismos compañeros obispos, por su obispo auxiliar José Garibay Rivera, quien también cuando fallece hubo ahí algunas anormalidades. Los ligueros, los de la Liga Defensora, acusaron a los dos obispos de los arreglos y también a Garibay Rivera de traidores, puesto que Garibay Rivera no gestionaba como correspondía y hacía caso omiso de las cartas episcopales que enviaba el arzobispo Francisco Orozco Jiménez, que fueron muchas, porque él tenía una especialidad en cartas, estudié esa parte también, y tenía mucha correspondencia con obispos, arzobispos. Tiene una carta hermosa, larguísima, con Miguel Palomar y Vizcarra. Tiene una carta donde, cuando estaba escondido aquí en Jalisco, cuando comenzaba a correr la sangre de los mártires, hace una historia súper bien proclamada, bien relatada, una excelente sintaxis, en donde el martirio lo enaltece y agradece a todos los que dieron la sangre, ¿no? Con el martirio, desde el padre Magallanes, con el que tuvo contacto en uno de los exilios, el padre Batis, Anacleto González Flores, los hermanos Vargas, clérigos y no clérigos que dieron la sangre y que son mártires de Dios. En 1936, en la ciudad de Guadalajara, después de una agonía de 6-8 días, el obispo Francisco Orozco y Jiménez, exactamente el 18 de febrero de 1936, a las 6:45 de la tarde, deja la tierra para reunirse con el aclamadísimo autor de la vida, con el que le permitió ser uno de los mejores obispos de México y con el que nos ha dado la oportunidad de conocer la historia tan grande que ha dejado este hombre y que tenemos pues como mexicanos el orgullo de tenerlo dentro de nuestra jerarquía eclesiástica. Cuando muere ya estaba Lázaro Cárdenas, imperaba la perversidad, perdón por el término coloquial, y la porquería de educación que dejó este hombre, perversa en todos los sentidos, malformando a los nenes, apertura en temas que no corresponden, que me da asco mencionar, y que también tuvo como esa discrepancia con el obispo. Parece que cuando alguien muere se dice descansa en paz, pues no ocurrió. Con el obispo Orozco Jiménez, su muerte y los festejos, por así decirlo de alguna manera, porque fueron festejos de su muerte, fueron antipatrióticos y desleales de parte del gobierno.